Esparta no fue destruida en una sola batalla, se apagó lentamente, hasta que Roma terminó dándole el golpe final. Un pueblo que alguna vez fue temido por todo el mundo griego, terminó viendo sus muros derrumbarse ante una maquinaria de guerra que no conocía rival, las legiones romanas. Pero ¿cómo llegó la ciudad de la Falange Invencible a ser derrotado en sus propias calles? Para entender esta caída, hay que retroceder en el tiempo. En el siglo V a.C., Esparta era el ejemplo máximo de poder militar. Su sociedad estaba diseñada para forjar soldados desde la infancia. La disciplina, el sacrificio y la guerra no eran solo valores, era la vida misma. Sin embargo, todo imperio tiene un punto de quiebre. Para Esparta, ese momento llegó en el año 371 a.C., en la batalla de Leuctra. Allí los espartanos enfrentaron a su rival Tebas, pero fueron derrotados de una manera que nunca antes habían imaginado. El general tebano Epaminondas rompió la falange espartana con una nueva táctica. En lugar de atacar de frente, concentró todas sus fuerzas en un solo flanco, destrozando la línea como si fuera de cristal. Ese día Esparta perdió no solo una batalla, perdió su aura de invencibilidad. A partir de entonces, su poder se desmoronó poco a poco. La élite de guerra disminuyó, su influencia política se apagó, y la ciudad quedó atrapada en un modelo rígido que ya no podía sostenerse. Mientras otras polis griegas evolucionaban, Esparta quedó atrapada en el pasado. 2 siglos después, cuando Roma ya se había convertido en la potencia que dominaba el Mediterráneo, un rey espartano decidió intentar lo impensable, devolver a Esparta a su grandeza. Su nombre era Nabis, y no era un monarca tradicional. Implementó reformas radicales, canceló deudas, repartió tierras a los pobres, liberó esclavos para convertirlos en soldados, y permitió que quienes antes estaban excluidos formaran parte del ejército. Con esto, quería crear una nueva Esparta, fuerte y renovada, pero sus ideas alarmaron tanto a las élites griegas como a sus vecinos. La Liga Aquea, formada por ciudades como Corinto, Argos y Megalópolis, veían a Nabis como una amenaza, y lo peor es que Roma también empezó a verlos con unos malos ojos. Roma no toleraba el desequilibrio. Su política era clara: nadie debía alterar el orden sin su permiso, y Esparta, con sus ansias de resurgir, se convirtió en un problema a resolver. El Senado romano envió a uno de sus mejores hombres, Tito Quincio, un general joven, ambicioso y también diplomático astuto. Con un ejército combinado de romanos y aliados griegos, marchó hacia Esparta. Nabis, aunque había reunido tropas, carecía de la disciplina necesaria. Sus fuerzas eran improvisadas, una mezcla de mercenarios, esclavos liberados y campesinos armados. Frente a ellos se alzaba la maquinaria perfecta de guerra, la legión romana. Roma traía consigo su otra arma secreta, la ingeniería militar: torres de asedio, catapultas, rampas y arietes. Donde Esparta tenía murallas frágiles e improvisadas, Roma desplegaba tecnología de guerra. Esparta nunca había sido pensada para resistir tras murallas. Durante siglos, su estrategia había sido simple y orgullosa: enfrentar al enemigo en el campo abierto, mirar a los ojos al rival y vencerlo con la disciplina y acero. Pero ahora, encerrados en su propia ciudad, los espartanos se encontraban en un escenario para el que no tenían manual. Las legiones romanas avanzaron con precisión matemática. Primero, cercaron la ciudad, cortaron todas las rutas de escape y se aseguraron que ningún refuerzo pudiera entrar. Luego, comenzó la precisión constante: lanzamientos de proyectiles, catapultas golpeando los muros, escaramuzas diseñadas para desgastar a los defensores. El asedio se convirtió en un infierno de 3 días. Desde los tejados, los arqueros espartanos disparaban flechas improvisadas, intentando frenar a la marea enemiga. En las murallas, campesinos armados con lanzas cortas trataban de resistir a las embestidas de las torres de asedio romanas. Pero abajo, en las calles, era donde la verdadera pesadilla comenzaba. Cada callejón se transformaba en un campo de batalla. Las legiones avanzaban en formación cerrada, escudo contra escudo, como si fueran un muro viviente. Cada paso era medido, cada movimiento respondía a una orden clara. No había improvisación,
solo disciplina. Frente a ellos, los espartanos luchaban con rabia, pero sin coordinación. Hombres cansados, esclavos recién armados, jóvenes inexpertos. El contraste era brutal. Mientras los romanos rotaban sus tropas, refrescando la línea de combate con soldados descansados, los espartanos luchaban sin revelo, con los músculos agotados y las manos sangrando. En medio del caos, los callejones de Esparta se llenaban de humo, casas de piedra se derrumbaban bajo los impactos, el aire olía a cenizas y hierro, y el grito de los heridos se mezclaba con el choque metálico de espadas contra escudos. Noche tras noche, los defensores intentaron reorganizarse, pero Roma no les daba tregua. Incluso de madrugada, los ingenieros romanos seguían trabajando, levantando rampas, reforzando posiciones, preparando nuevas ofensivas. Para los espartanos, no había descanso. Al tercer día, el agotamiento hizo lo suyo. Los arqueros ya no tenían flechas, las lanzas se quebraban, y los pocos guerreros profesionales que quedaban estaban exhaustos. Los improvisados soldados de Nabis comenzaron a dispersarse, incapaces de mantener la línea. Fue entonces cuando las legiones, como una avalancha, irrumpieron en el corazón de la ciudad. Las formaciones romanas atravesaban las plazas, arrasaban los puestos de resistencia y avanzaban como una marea imposible de detener. Nabis comprendió la realidad. Esparta no podía resistir más. El rey que había soñado con devolver la gloria a su pueblo, terminó de rodillas frente a Roma. Con su rendición, lo que quedaba de la vieja Esparta se apagó para siempre. Roma no destruyó Esparta del todo. A Nabis se le permitió seguir gobernando, quizás para evitar un vacío de poder. Pero la ciudad fue desarmada, obligada a entregar sus flotas y renunciar a sus conquistas. Lo que Roma hizo no fue solo vencer a Esparta en una batalla, fue desmantelar un modo de vida. La disciplina espartana, la educación militar desde la infancia, la rigidez de la falange, todo eso ya era obsoleto frente al poder romano. Esparta ya era parte del pasado, una llama que había ardido con intensidad pero que se negó a cambiar. Roma, en cambio, era evolución constante, una máquina que absorbía, aprendía y mejoraba. Así terminó Esparta, no con un último sacrificio heroico, sino con un lento colapso y un asedio que selló su destino. Su historia nos recuerda que la grandeza no basta para sobrevivir. Lo que decide el futuro no es la fuerza bruta ni la fama pasada, sino la capacidad de adaptarse al cambio, porque al final los imperios no caen por falta de valor, caen por no saber transformarse. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle a like. Nos vemos en el próximo video.